tardes y bienvenidos a Andalucía Televisión. A esta hora de la tarde, las 6:30, aún no ha dimitido ni tampoco ha sido cesado el rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Fernando Suárez, pillado en flagrante delito de plagio, al menos en una decena de publicaciones. La Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y por ende la Universidad Española, se está cubriendo de gloria, en este caso, después de transcurrido un mes desde que se desvelaran las publicaciones del rector copión. Ni el ministro de Educación, ni la presidenta de la Comunidad de Madrid, de la que depende la Universidad Rey Juan Carlos, ni tampoco la Universidad Española han sido capaces todavía de poner al rector en su sitio, que no es otro que salir del rectorado por dignidad, por respeto al cargo que ostenta, por ejemplo para los estudiantes de este país y por higiene democrática. Y mientras más retrasen la expulsión del rector, ya que de él no sale ni por vergüenza torera, más deterioro tendrá la universidad, ya de por sí bien dañada en otras veleidades. Y ahora vamos a ver si intentamos coger la gran ola. Escritor, periodista y especialista en comunicación, el sevillano Daniel Ruiz acumula ya varios galardones literarios y su última novela ha recibido el premio de novela Tusquet Editores. Es a sus 40 años el autor más joven que ha recibido este galardón. La gran ola tira de su hilo creativo más burlesco y cínico. No es una novela de humor, aunque uno se pueda reír, ni social, porque el autor asegura ser ajeno a la moralina. Dice que es una novela laboral, cuya intención fundamental es retratar el fenómeno del coaching, asociado cada vez más al mundo empresarial y que esconde un aparato intelectual insípido. Retrata el proceso de descomposición de la empresa durante la crisis y la asunción de mantras que apelan al liderazgo, al trabajo en equipo o a la huida de las zonas de confort y de las personas tóxicas. Dice que las empresas pagan un auténtico dineral a un coach para aplicar sus enseñanzas, que no son más que una operación estética para adoctrinar. Su protagonista, Julián Márquez, está al límite porque recibe presiones de la compañía por no cumplir objetivos. Con este libro, Daniel, que lleva escribiendo desde los 19 años, a mano y con la izquierda, ha conseguido que su gran ola se distribuya a nivel internacional. Además, lo que tú dices, que muchas de las portadas no tienen... Daniel Ruiz García, buenas tardes. Buenas tardes. Y bienvenido. Muchas gracias. Como quien somos, cumplimos, porque viniste con tu hermano cuando empezábamos el programa, si no fue, creo que fue el tercer programa, y era por el motivo de juntar a dos hermanos que escribían y que publicaban, Luis Manuel Ruiz y Daniel Ruiz, que ha sido premio Tusquets con La Gran Ola. Lo del título, La Gran Ola, ¿por qué? Bueno, tiene un enfoque un tanto cínico, como yo creo que en general toda la novela, porque al final La Gran Ola representa, digamos, el ansia de medrar o de estar ahí arriba a favor de la corriente y en lo alto de, digamos, de la ola del surf, a pesar de que, bueno, como se puede comprobar en la novela, en verdad no es agua de mar, sino más bien es chapapote, ¿no? Es porquería, ¿no? Es barro y llena a los que pretenden estar ahí arriba de porquería continuamente. Sí, eso es lo que le dice el coach a Riverita, que le dice tienes que buscar de nuevo la gran ola, después de, lo primero era la promesa, ¿no? Promesa. Todo promesa, y coger la gran ola en el sentido de coger la oportunidad que pasa supuestamente y exprimirla, ¿no? Sí, en realidad cuando se habla de la gran ola está encarnado en este caso en un personaje que es un arribista, que tiene un componente además muy de la literatura picaresca española, pues perfectamente podría ser un Lazarillo, ¿no? Incluso más contemporáneo, pues se parece un poco al Pijo Aparte de Marcel, ¿no? Juan Marcel. Es digamos, un arribista que busca en todo momento pues estar arriba, al precio que sea, y al final ve la oportunidad de estar otra vez arriba, pues sirviéndose de malas artes a las que está muy acostumbrado, ¿no? Me llamó mucho la atención la portada cuando vi, bueno, ya hablamos antes de Todo está bien, la anterior novela, que ahí tocabas el tema de las elecciones, el proceso electoral y bueno, y un poco esa mirada cínica, esa mirada satírica también que te caracteriza a ti como autor. Pero cuando empecé a darle vuelta digo, pero esto, lo del fuego, la cabeza ardiendo, y a medida que iba avanzando la novela, incluso cuando termino digo, es que esto es una caja de grillos, o bueno, más que grillos, una caja de bombas a punto de explotar. Sí, hay un síndrome en psicología que se llama el síndrome de burnout, que se estudia en psicología, que es el síndrome del estrés
cuando llega al extremo y que produce al final un bloqueo en la persona donde ya no sabe por dónde tirar, ¿no? Y al final yo creo que está muy bien traída esa portada porque yo creo que encarna muy bien la situación de estrés y del límite en el que están al final todos los personajes, ¿no? Porque todos tienen en común, por un lado, que están absolutamente desquiciados y por otro lado que son absolutamente infelices, ¿no? ¿Y tú crees, y por otra parte no dejan de hablar de felicidad o le proponen continuamente la felicidad? ¿Y tú crees, esta es la empresa Monsalves, una empresa asentada en una ciudad andaluza, pongamos Sevilla, pongamos Málaga o cualquiera, por el lenguaje, por el ambiente, por lo que se refieren, pero ¿tú crees que la mayoría de las empresas están así, a punto de explotar? Hombre, yo creo que indudablemente la crisis ha introducido una circunstancia de mucha precariedad en las empresas y dinámicas muy rapaces, ¿no? Eso es indudable, ¿no? Y al final en esta empresa que se retrata en la novela es una rapacidad, digamos, envuelta en el rutilante celofán de las nuevas formas de positivismo, de motivación, de liderazgo y todo esto que es tan bonito en los libros de autoayuda, que al final lo que esconde es una gran armazón absolutamente hueca, ¿no? Pero que al final está sirviendo para justificar esas malas prácticas que estamos viendo todos los días, pues un poco envueltas en lo que decía, ¿no? En todos esos claims, en todos esos lemas de la huida de la zona de confort, de conocerte a ti mismo, de evitar las personas tóxicas, todo ese lenguaje, digamos, que al final no contiene nada más que justificaciones, legitimaciones de unas prácticas que han convertido al final, digamos, la actividad empresarial en una dinámica de perro come perro, ¿no? Pero, bueno, la figura del coach, no sé si tú has tenido alguna entrevista de trabajo con algún coach, porque aquí el personaje del coach es Stabile, es como se llama. Luego viene otro que viene, el gurú, el gurú, por no decir gurú lo que sea, a dar una conferencia pagado. Y la persona que va a recibirlo, pues que mileurista como casi todos están, entonces ve las condiciones en las que viene este vendedor de humo, ¿no? ¿Por qué esa...? Bueno, yo he tenido oportunidad de conocer y de soportar, diría, a más de un coach de este tipo, por circunstancias profesionales, y en principio cuando los conocí lo primero que tuve fue digamos, una reacción de repulsa o decir, bueno, pero ¿esto de qué va?, ¿no? Porque al final cuando rascas un poco el armazón, entre comillas, intelectual que tiene, pues te ves que es algo absolutamente vacío, ¿no? Y de esa sensación digamos, de enojo pasé a que se me afilara el colmillo literario de decir, bueno, esto es extraordinario como carne literaria, ¿no? Entonces de ahí surgió un poco la idea, ¿no? Porque dice la definición del coach, dice, porque también se definía por este orden. Es lo que dice en su tarjeta de presentación, ¿no? Transformador conductual, experto en disrupción, que esta palabra existe en castellano, disrupción. Especialista en mentoring, psicólogo holístico. ¿Qué es esto de psicólogo holístico? Bueno, esto es que, tengo que decir, a eso que estás comentando, que todo eso ¿Lo has no visto me lo he escrito? inventado, efectivamente. Todo eso forma parte del pie de firma de algún coach el que he tenido el placer o la desgracia de encontrarme con él. Y la holística, bueno, la holística, si sabes que la medicina holística es toda esta pseudociencia que se esconden detrás de la homeopatía, de todo este tipo de cosas, ¿no? Y entonces eso está pasando, es decir, hay coaches que se consideran expertos en holística que al final es pseudociencia, ¿no? Con lo cual no es pensamiento positivo, es pensamiento mágico, Sí, ¿no? y sigue gestor de entornos críticos, conferenciante, escritor y ya por último, por si todo lo anterior parecía insuficiente, coach. Contra toda opinión, no son los pintores sino los espectadores quienes hacen los cuadros. Que se tenía esa leyenda de Duchamp, ya ves. Pero esto es un poco lo que se me reflejaba aquí, el retablo de las maravillas, la figura del coach. Sí, ¿Te acuerdas del retablo de las maravillas? Sí, claro. O el puentecillo del rey va desnudo, ¿no? Sí. Que con la obviedad engaña a todo el mundo, el cantamañanismo. Efectivamente, yo creo que ahí ahora mismo se impone una nueva filosofía, que todo yo le llamo el chamanismo con corbata, que son estos vendedores de humo, de crecepelo del viejo oeste, ¿no? Que al final lo más sorprendente es que todo el mundo comulga con ellos, ¿no? Y además tú te acercas, yo he tenido también, porque aparte de, digamos, encontrarme con este tipo de perfiles, he tenido que hacer un trabajo, por hacer una cosa rigurosa, de leer mucha bibliografía relacionada con la motivación en la autoayuda y tengo que decir que el 90% de esa literatura es
directamente para tirarlo a la basura, y no puedo decir otra cosa, ¿no? Aunque esté tirando piedras sobre el propio tejado editorial, pero ves que el estilo que tienen esos manuales es absolutamente pobre, parece más bien concebido para niños de teta, con cuerpos de letra tamaño 24, con mucho dibujito, como si estuviera llamando escribiendo para preescolares, ¿no? Y sorprendentemente esos libros se difunden dentro de las empresas como manuales de obligado cumplimiento para la fuerza de los recursos humanos, con lo cual es una cosa sorprendentísima, ¿no? Lo de Carnegie era otra cosa. Sí, claro. Lo de Carnegie tenía, bueno, le daba la importancia a la camisa blanca, pero hay que ver los libros esos de la autoayuda, que es la obviedad y se recomienda. Y luego la constante ahora de ser felices, como tú has dicho, que por lo que ha pasado, por la crisis, que yo no sé si salimos o no, se habla de que salimos, pero la realidad del trabajo que tú aquí retratas muy bien, de esos jóvenes muy preparados, que no pasan de los 1.000 euros, hablas del músculo de la empresa, pero que están, o la savia nueva también hablas, ¿no? Pero que realmente están mal pagados, en una situación precaria, pero la crisis dices que ha traído mucha infelicidad, indudablemente, y gente al paro ha arrojado a gente que se ha visto en una fractura tremenda. Pero ¿por qué hablan tanto de felicidad? Precisamente cuando falta. No sé, hay un teórico que se llama Byung-Chul Han, que es un norcoreano, que tiene un ensayo muy interesante que se llama Psicopolítica, donde reflexiona, entre otras cosas, sobre el fenómeno del coaching, y él viene a decir que el coach es una especie de sacerdote moderno, y al igual que el sacerdote en el cristianismo lo que se encargaba es de curar las almas extirpando el pecado, el coach lo que hace es extirpar en lugar del pecado el pensamiento negativo, de manera que lo que pretende es favorecer plantillas de personas muy felices, ¿no? Felices que al final son bobos, ¿no? Porque al final lo que se hace es mutilar el pensamiento crítico, considerando que eso es, como se habla, ¿no? La persona tóxica, ¿no? La persona tóxica no es más que aquella persona que es crítica con la organización, ¿no? Entonces, al final lo que se pretende es plantillas de personas que sean absolutamente condescendientes y que apenquen un poco con todo lo que diga la empresa, ¿no? Porque al final se supone que por tener un trabajo ya tenemos que estar felices y tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida por la empresa más allá de las 8 horas y sobre todo implicarnos emocionalmente con la empresa, que es otro de los fenómenos de todo esto, ¿no? Hacen el Happy Family, ¿no? El Family Day, Family Day, que es una cosa además muy antigua, que entronca un poco con el modelo de empresa patriarcal del siglo XIX, donde el empresario, digamos, que implicaba al empleado y también a su familia para compartir con él digamos, sus beneficios, ¿no? Pero Family Day, efectivamente, son disciplinas más o menos modernas donde al empleado se le pide no solo que participe el empleado, sino la familia del empleado. Esto al final no es más que una estratagema para que el empleado esté preocupado por su puesto de trabajo más allá de las 8 horas que le implica el Pero ¿cómo de un sueldo? derecho? Además, siempre nos decían, el Silvio cantaba, bueno, era una maldición bíblica, ¿no? Con el sudor de tu frente ganarás el pan, maldición bíblica que él metía en Sureños. Pero ¿cómo le han dado la vuelta, o le hemos dado la vuelta, o nos han hecho ver que lo que era un derecho por una parte y por otra parte, pues el trabajo, que se nos haya convertido poco menos que tener trabajo en un privilegio? Sí, en el momento actual. Sí, es así. Y además todo este credo neoliberal, porque es absolutamente neoliberal, lo que impone además son fórmulas de individualismo atroces. O sea, lo que se busca es básicamente el sálvese quien pueda. Porque el que se cae, efectivamente, como le pasa a Novoa, el que es un débil o es una persona que no está para este sistema, o a lo mejor podría haber pensado en ser funcionario, y son todo ese pensamiento viciado el que al final se introduce en la mente del empleado, de manera que tiene la noción de que lo que hay es lo que debe ser, ¿no? Hemos perdido derechos de una manera pasmosa y nadie ha levantado ninguna voz crítica por cosas que eran tan básicas como las horas extraordinarias o cuestiones que hemos perdido totalmente, hemos dejado de lado, ¿no? Y sin embargo no hay ningún tipo de crítica, más bien se critica al que es crítico, es decir, al que es tóxico con esa organización o que no está dispuesto a comulgar con Ruedas de Molino, ¿no? ¿Y tú crees que estamos saliendo de la crisis? Yo creo que la novela en verdad podría ser un retrato un poco de la crisis, de los estragos de la crisis. Estamos en una situación de pos algo, pero yo no sé de pos qué, ¿no? Está claro que vamos obviamente a un nuevo modelo, modelo distinto donde bueno, pues se imponen nuevos regímenes laborales de contratación de un día, de propuestas laborales que se esconden siempre porque al final no hay ninguna palabra
es caprichosa, ¿no? Donde se impone el modelo de la flexibilidad, ¿no? Que eso ha justificado... Bueno, el tema de los eufemismos. Efectivamente. El tema de los... Pero puede que estemos saliendo, los datos económicos ya se sabe cómo son y cómo se interpretan, pero realmente en el mercado laboral o en el mundo del trabajo, la gente joven, los que se quedan parados con una determinada edad, no es fácil encontrar trabajo. Yo no solo iría solo a la parte, digamos, puramente de encontrar trabajo, sino también una parte que todavía no nos damos cuenta de lo que nos ha hecho, que es la crisis espiritual, porque indudablemente hay una crisis, digamos, material palpable, que es la crisis de la pérdida de trabajo, pero hay una crisis espiritual que yo percibo y que he pretendido reflejar en la novela, que está en el ámbito laboral, pero no solo en el ámbito laboral, sino en todas las relaciones, incluso las conyugales, el padre-hijo, en la escuela, en el deporte. Y yo creo que esa crisis espiritual está caracterizada sobre todo por un lado, el miedo. Yo creo que vivimos con mucho miedo, y por otro lado, la violencia. Yo creo que vivimos en una situación de mucha violencia, de que estamos un poco con los dientes apretados para sobrevivir, y no sabemos muchas veces enfocar esa violencia hacia un fin que sea legítimo, que te lleve a algún sitio, y al final estamos dando un poco todos palos de ciego, ¿no? El panorama, desde luego... La verdad es que la novela, tú habrás visto que no es muy positiva. No, es positiva porque despierta el espíritu crítico. Y ahora que estabas hablando de esa violencia que está en el ambiente, me acuerdo que ahora, cuando estos días la estaba leyendo, cuando voy en el coche, me acuerdo cuando dice, a la hora del almuerzo la ciudad embrutece, me parece que dice. Efectivamente. Y es verdad, porque todos además con el volante nos volvemos muy intransigentes, ¿no? Pero no vayan a creer, la novela tiene mucha ironía, porque es tu marca de la casa, lo hacías en Todo está bien, y aquí también. Oye, el otro día estuvo aquí Ruiz Zafón, bueno, esta semana, y tú sabes que uno de sus protagonistas, no sé si has leído algo de Zafón, sí, La sombra del viento. leí La sombra del viento. Que le gustan los sugus. Igual ¿sí? que a uno... Ah, sí, pues no lo recordaba. Fermín siempre toma sugus. ¿Ah, sí? Sí, toma pero sugus. Bueno, pero era un personaje antiguo, ¿no? Era antiguo, pero lo rescatan esta. Ah, bien. Pero ya tomaba sugus. Me he acordado porque Gertrude es la que toma los sugus, ¿no? Pues no lo he hecho, voluntariamente no he hecho esa asociación, ¿no? ¿Pero te gustan los sugus a ti? Sí, no, tampoco me entusiasma, pero pasa que quería darle un toque de extravagancia al personaje y me parecía que era interesante. Ese personaje está muy conseguido porque siendo, además es la mirada crítica que se da cuenta de lo humillada que está, y por no decir puteada, y que tiene que atender al gran orador, vendedor de humo que tiene que... Y además que sabe lo que cobra, lo que exige, el hotel que tiene que tener, los caprichos. Claro, me interesaba ese personaje, y es curioso porque todo el mundo simpatiza con él cuando es el personaje. Probablemente hay un término que no sé si se utiliza, que yo utilizo mucho, que es cafre, ¿no? Que es el personaje más salvaje, es una ludita, ¿no? En el sentido tradicional de lo que quiere es hacerlo volar todo, ¿no? Sí. Y el personaje probablemente más anarquista es el que al final el lector más se identifica con él. Porque a lo mejor todos abrigamos un poco la idea de ser un poco anarquistas. Claro, yo creo que puede venir por ahí, ¿no? Y después es un personaje que me interesaba mucho porque la novela yo creo que en todo momento lo que hace es establecer una reflexión sobre la difícil convivencia entre el mundo laboral y el mundo personal. Sí. De qué manera el mundo laboral al final te absorbe más allá de tu régimen laboral. El caso del director comercial, ¿no? De Marque. El caso de Gertrude, por ejemplo, es muy paradigmático porque al final ese conflicto le genera problemas de propia identidad, incluso de alimentación, ¿no? Le está influyendo en su organismo, ¿no? Es persona que vive dos vidas, una suerte de Jekyll y Dr. Hyde, porque no sabe muy bien dónde situarse y ve que cada vez más el mundo laboral, la persona laboral que ella es, le come más terreno a la persona personal, ¿no? Por eso cuando sale la ministra el otro día hablando de la conciliación familiar, en este momento que estamos, no sé cómo lo ves tú. Me lo veo, desde luego, un poco a destiempo, ¿no? Por decir algo, ¿no? Porque yo creo que ahora mismo todo el mundo está todavía en la dinámica del casco de guerra y de ir avanzando por el terreno de batalla, viendo un poco cómo se van cayendo los cadáveres. Es lo que percibo en el mundo laboral. En la empresa hablan como soldados, se mueven como un ejército, dices tú. Claro, es que todo el tema del coaching tiene dos componentes, digamos que se amamantan de dos líneas ideológicas principales. Una es lo bélico, y de hecho El arte de la guerra, que es uno de los manuales más recurrentes en toda esta filosofía del coaching, pues es una de las cosas que se lleva un poco a rajatabla. Y después está el tema deportivo. De hecho, la disciplina nació en los años 70 al calor de un manual
que escribió un profesor de Harvard, a la sazón también entrenador de tenis, que se llamaba El juego interior del tenis. Entonces, al final, son componentes que tienen mucha relación, lo deportivo y lo bélico tienen mucha relación. Ahora que dices lo bélico, me estaba acordando también cuando leía esto, y hablas de los soldados y ellos se van a la lucha, a vender, porque son los vendedores, además, un poco los más protagonistas que tienen que salir a vender. Acuérdate cuando fue a dar una conferencia Rodrigo Rato, esa imagen, a una universidad, y lo recibieron un auditorio entero con el escudo de Tortuga, la formación de Tortuga. ¿Sabes tú esa formación que existe? Sí. Fíjate luego donde acabó, lo recibieron así, él se quedó, hombre, encantado, ¿no? De que todos con el escudo el escudo protector. Y mira lo que había debajo. Yo creo que al final lo que hay es una especie de... Bueno, especie no, es lo que hay, un empobrecimiento en general del discurso. Y llama la atención, por ejemplo, mi hermano, que es filósofo, me llama mucho la atención el arrinconamiento que se está produciendo de disciplinas como la filosofía en los planes de estudio, y en contrapartida, como fenómenos como el coaching, que son absolutamente vanos, no tienen nada, se imponen en las escuelas de negocio como los nuevos maná, ¿no? Y es curioso que al final la gente que está llamada a liderar el futuro, los futuros directivos, se están amamantando de ese tipo al final de ideología. Sí. Pero además otra cosa, Daniel, a los coaching o coach se les admiten, y sobre todo cuando riñen en público, póngase en estos programas de cocina que lo llenan todo y tal, eso que hoy no admite nadie que le digan nada, una crítica, ¿cómo aguantan las cosas que le dice el coach, ya sea de cocina o ya sea de negocio, ¿no? Y le meten unas broncas tremendas y no hay un espíritu crítico frente... No, para nada. Y de hecho, una de las cosas que vende el coach es el espíritu crítico. Y sorprendentemente es lo primero que arranca de una empresa cuando está instalado en ella, ¿no? Al final yo creo que hay mucho de comediantes, de monologuistas, pero en formato de corbatas, y lo que hacen es repetir, que eso lo intento repetir en la novela, un speech de un lado a otro, y de hecho ellos, en muchos casos, prohíben, y esto es real, prohíben terminantemente que se grabe, porque lo que hacen es repetir como cacatúas el mismo discurso allá donde van, ¿no? O sea, que al final son actores, pero que en el formato de directivo, y obviamente con unas remuneraciones que tienen poco que ver con el comediante. Muy por encima, sí, de comediante, y algunos nombres dices tú, esa puesta en escena, sobre todo la puesta en escena, ¿no? El PowerPoint, la salida, las luces, la espectacularidad, ¿no? Pero la espectacularidad en el sentido más falso, ¿no? Y además todo es como muy barroco, muy teatral, porque en realidad te pones a escarbar y descubres que hay como 20 o 25 instituciones con nombres tan rimbombantes como Instituto Europeo de Coach o Central Europea de... Todo es como una cosa para darle sustancia, legitimidad académica, pero te das cuenta que al final son empresas privadas que se han inventado esas titulaciones y que tú, por echar una mañana por e-learning con un curso de 5 horas, te conviertes en un coach. O sea, que no necesitas más, ¿no? Con lo cual, yo si fuera psicólogo, es una cosa que he dicho, si fuera psicólogo, que creo que al final es la disciplina que debería estar llamada un poco a sanar almas, ¿no?, en esa línea, estaría muy mosqueado con toda esta gente, porque te das cuenta que al carro del coaching se han apuntado gente que hace, por ejemplo, terapias mediante las cuales acariciando la crin de un caballo te contribuye a sanarte, payasos, gente que trabaja con niños, las cosas más demenciales, tocar peces, o sea, son cosas que son absolutamente sorprendentes, ¿no? Y ahí meten el saco todo y tú además lo pagas y te sientes tan feliz, ¿no? Y a veces, como ocurre aquí, que ya lo descubrirán sin saber de dónde viene el supuesto coach, de dónde viene o qué deja atrás o cuál es su rastro, ¿no? Bastaría revisar el rastro para desmantelar más de un comediante. Yo pienso que sí. Bueno, después de todo lo que has dicho, te voy a presentar la coach del programa. Lo siento mucho. A ver, es mi nueva función. Charo ¿Qué tal, Gutiérrez, la coach del programa, del equipo. Sí. Así es que no sé. Bueno, Daniel, vamos a pasarte unas preguntitas. Ya te conocí un poquito la dinámica de la otra vez, así que, por favor, muy conciso en tus respuestas. Bueno, Daniel Ruiz, ¿algún trabajo que nadie imaginaría que ha hecho? Yo en realidad he hecho casi de todo lo que se puede hacer. Entonces te diría que lo más singular probablemente haya sido animador con micrófono de una manifestación. ¿Coach? Coach, sí. Bueno, coach también he hecho, claro. En el mercado laboral, ¿lo peor son los empresarios, los mandos intermedios o los sindicatos?
Yo creo que son los invisibles, es decir, los asesores, todo ese aparato aparentemente invisible que está detrás y que justifica al final todos estos discursos que estamos hablando. Si fuera jefe de personal, ¿echaría más cuentas a un test psicotécnico o al currículum? Yo sin duda el currículum, yo creo que todo lo psicotécnico está absolutamente sobrevalorado. Por conseguir un puesto de trabajo, ¿qué es lo más usado? ¿Qué ha hecho? Realmente no he hecho nada de lo que me sienta avergonzado, con lo cual yo creo que ya es suficiente. ¿Qué le dice la palabra emprendedor? Pues me parece que es un saco fabuloso de mucha bazofia. ¿Y qué le dice la palabra reinventarse? Pues me dice mucho manual de autoayuda. ¿En la vida es mejor tener suerte o talento? Yo creo que es mejor tener capacidad de trabajo y sacrificio. ¿Y qué está sobrevalorado en nuestra sociedad? Pues probablemente el talento. ¿Quién se queja más, el trabajador o el empresario? No lo sé. Bueno. Probablemente en Andalucía, donde hay tantos autónomos, se quejan los dos porque son trabajadores y empresarios a la vez. ¿No puede vivir sin? Sin mi familia y sin la cerveza. ¿Qué libro está leyendo? Estoy leyendo Pureza de Jonathan Franzen. Pues aquí hemos llegado, pero con el sacrificio, dice, con el sacrificio lograrás amansar el consejo de dirección, pero si los indicadores de ventas de tu unidad no remontan, tú serás el próximo sacrificado. Bueno. Bueno, vamos a abrir ahora una ventana a otros ámbitos de la cultura con el homenaje que se le rinde a Paco de Lucía, que nació el día 21 de 1947, en tal mes como estamos ahora, en Algeciras. Con este motivo, el Instituto Andaluz del Flamenco le dedica una exposición y mañana los sobrinos del mítico guitarrista flamenco ofrecerán un concierto en su ciudad natal. Pero hay más. Van a verlo enseguida. El buscador de Google, ahí lo tienen, que se verá en España y Latinoamérica, se dedica, como ven, dedican su portada a partir de la medianoche de hoy. Y otro gran guitarrista, el cordobés Vicente Amigo, que recibió recientemente la Medalla de Oro de las Bellas Artes, va a promocionar los patios cordobeses. Hoy se ha firmado un convenio valorado en 190.000 euros, mediante el cual el artista dedicará un DVD y su gira próxima a la promoción de este hermoso patrimonio inmaterial de la humanidad. Bueno, y estos días, como no podía ser de otra manera, tenemos una buena oferta de espectáculos para los niños y para los padres. Por ejemplo, en el Teatro Alhambra se pone en escena hasta el 30 de diciembre la obra Piedra, Papel y Tijera, a cargo de la compañía Titili Family. La obra relata la inesperada aventura en la que dos niños perdidos en el monte aprenden el valor de la amistad. Eso es en Granada. Y estos días también son para visitar Belenes. Y este que van a ver es uno muy especial, que les aconsejamos que no se pierdan si están por Málaga. Es el Belén napolitano del Museo Carmen Thyssen, Málaga, como decimos, que instala la Archicofradía de los Dolores de San Juan por 6º año consecutivo, en el patio de las columnas de la Pinacoteca. Se inspira en obras de la colección permanente y este año lo ha hecho en las pinturas Emboscada a unos bandoleros en la Cueva del Gato, de Manuel Barrón, e Invierno en Andalucía, de Emilio Sánchez Perrier. Pues magnífico Belén, que no hay que perderse si se va por allí. Daniel Ruiz, esta va por la segunda edición ya, La Gran Ola, ¿no? Parece, sí. Bueno, pues está en la editorial Tusquets, búsquenlo, es una lectura muy recomendable para estas Navidades. Y vamos a ver tu recuerdo, ya estuviste por aquí y creo que quedó, pero ahora en solitario, el recuerdo de Daniel de su paso por el programa. Reflexivo, sonriente, en fin,
Daniel Ruiz. Felices Pascuas. Igualmente. Y nada, mucha suerte con el libro, porque es un libro que merece tener toda la suerte del mundo. Perfecto, gracias. Charo, nos vamos. Pues felices Pascua, Daniel. Nosotros vamos a terminar con el guitarrista cordobés que hablábamos antes, que va a promocionar los patios de Córdoba, así que vamos a cerrar con él, con una de sus actuaciones. Vicente Amigo, hasta mañana, que estamos con poesía.